Hola, en esta ocasión veremos las reglas básicas para separar sílabas. Para separar sílabas debemos tomar en cuenta diferentes reglas. Pero, ¿por qué es importante aprender a separar las palabras en sílabas? Bueno, es importante ya que nos ayuda a conocer cómo se articula y cómo se pronuncian las palabras. Una palabra se divide en varias partes atendiendo a la forma en que es pronunciada. Por tanto, para saber con certeza cómo se realiza esta división, es necesario conocer las consonantes y vocales que fue explicado en el video anterior. Por si no lo viste, te dejo la liga en la descripción y también en el siguiente cuadro. Regla 1. Todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas. Como podemos ver en las palabras aprender, usar y uno, tenemos sílabas donde la vocal queda sola y se toma como parte de una sílaba dentro de la palabra. Por otra parte, en este grupo se incluyen los monosílabos, por ejemplo, sí, no, tú, él. Regla 2. Las consonantes solas no forman sílabas. Por ejemplo, en la palabra libro, al realizar la separación de sílabas y dejar una consonante sola, la pronunciación no es la adecuada. Por lo tanto, esta división silábica es incorrecta, atendiendo a lo que nos dice la regla 2, donde no podemos dejar consonantes solas y forzosamente debemos unirlas a una vocal. Ahora usaremos de ejemplo la palabra mamá. En el primer caso dejaremos una consonante sola y en el segundo todas las consonantes las acompañaremos de una vocal. Daremos lectura. Caso 1, mamá. Caso 2, mamá. Ahora te pregunto, ¿cuál consideras que es la correcta? Regla 3. Todas las sílabas deben estar compuestas al menos por una vocal. Como podemos apreciar en el ejemplo, la división de sílabas de la palabra mayonesa y Brasil están acompañadas de una vocal. Mayonesa. Brasil. Y como mencionamos con la regla 2, no podemos dejar consonantes solas. Regla 4. Una consonante o más escrita al inicio de la palabra forma sílaba con la vocal posterior, y con posterior me refiero a la siguiente. Al observar los ejemplos, en las siguientes palabras podemos ver que inician con consonante, por lo tanto dicha consonante la uniremos siempre a la siguiente vocal. Ojo, recuerda que no podemos dejar ninguna consonante sola. Regla 5. Asimismo, toda consonante o secuencia de consonante que se encuentra al final se une con la vocal anterior para formar la sílaba. Por ejemplo, al final de las palabras azul y aceptan, podemos observar las consonantes L y N respectivamente. Por tanto, esas consonantes se unen a la sílaba que está ubicada en la posición anterior. Regla 6. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, forma sílaba con la vocal siguiente. Por ejemplo, en la palabra época podemos ver que entre la sílaba E y O se encuentra la consonante P, la cual se integra a la consonante siguiente, no a la anterior, permitiéndonos formar las sílabas época. Casos especiales. El primero de ellos es cuando son dos las consonantes que están entre dos vocales. Se puede dar el siguiente caso, donde el grupo constituido por BL, CL, GL, FL, KL, PL, BR, CR, TR, GR, FR, KR, TR son siempre inseparables y forman sílaba con la vocal que le sigue. Por lo contrario, si no se encuentran acompañadas de una L o una R y te topas con dos consonantes pegadas, debes separarlos. Así como podemos ver en el ejemplo, donde cofre, ladrón, plato y francés forman sílabas con fre, dro, pla y fra. Sílabas con tres consonantes juntas.
Si se trata de tres consonantes que se encuentran posicionadas entre vocales, las dos primeras consonantes se pronuncian en una misma sílaba, que van unidas a la sílaba anterior. Por ejemplo, en la palabra instaurar podemos ver que tenemos tres consonantes entre dos vocales, y al realizar la separación de letras para formar sílabas, tomamos las dos primeras como parte de una sílaba anterior y la tercera consonante como parte de la siguiente sílaba. A esta regla hay una excepción. Si las últimas dos consonantes pertenecen a los grupos citados anteriormente como inseparables, como PR y BL, la separación en sílabas se realiza teniendo la regla para esos casos. En esplendor podemos ver tres consonantes juntas entre dos vocales, que son S, P, L, quedando la consonante S en la primera sílaba y PL en la segunda. Y como vemos en la misma palabra tenemos dos consonantes más juntas que son N y D, donde N se integra a la sílaba anterior y D a la posterior. Y por último tenemos el caso donde cuatro consonantes se encuentran entre dos vocales. Las dos primeras consonantes aparecen como el final de una sílaba, mientras que las dos restantes forman parte de la sílaba posterior. Como pudiste observar, para separar sílabas hay diversas reglas a seguir, pero aquí te dejo tres recomendaciones que le han funcionado mucho a mis alumnos. El primer tip que te dejo es que te fijes en las vocales. Fijándote en las vocales sabrás cuántas sílabas vas a tener. En este caso tenemos dos vocales, por lo tanto vamos a tener dos sílabas o una. P y la número 2 es RO. Aquí tenemos la palabra avión. Avión tiene una vocal, 2 y 3. En este caso, como tenemos dos vocales pegadas, se pueden formar o tres sílabas o dos sílabas. Cuando encontramos en una palabra dos sílabas pegadas, debemos saber si es abierta o cerrada para determinar si es parte de la misma sílaba o cada una va a pertenecer a una sílaba separada. Por ejemplo, es decir, si tenemos dos vocales abiertas juntas o dos vocales cerradas juntas, debes separarlas. Y en caso contrario, si tienes una abierta y una cerrada o una cerrada y una abierta, debes unirlas. Retomando la palabra avión, decíamos que teníamos tres vocales. La I y la O estaban pegadas. La I pertenece a una vocal cerrada y la O a una vocal abierta. Por lo tanto, en este caso no se pueden separar, debes unirlas, formando las sílabas avión. En el caso de la palabra león, tenemos dos vocales pegadas y la E es una vocal abierta y la O también es una vocal abierta. Por lo tanto, estas dos vocales se separan y quedaría le, on. Y realizaremos un último ejemplo. En la palabra científico tenemos, por lo tanto, esta palabra podría tener 5 sílabas, pero como tenemos dos vocales cerradas, podrían ser 5 sílabas o 4 sílabas. ¿Cómo vamos a saber si son 5 sílabas o 4 sílabas? Analizamos las dos vocales que tenemos pegadas. En este caso es la I y la E. La I es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Como en este caso tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta juntas, se van a unir. Tenemos una consonante, vamos a agregarle una vocal y la siguiente vocal que ya se mencionó que iba junta debido a que teníamos una vocal cerrada y una abierta, y tenemos dos consonantes juntitas. En este caso, una consonante se va a agregar a la vocal anterior, que sería así, 100, y la siguiente a la posterior, ti, fi, co. Si tienes alguna duda respecto a la separación de sílabas, déjalo en la barra de comentarios. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y compartir el video con tus compañeros. En el siguiente video veremos las palabras agudas, graves y esdrújula. Hasta la próxima.